¿Sí? ¿Y empezamos? Perdón. ¿Sí? Es que tienes que fijarte en la página de Unidemia si es que está transmitiendo. Debe haberte salido algo que diga como que Unidemia está transmitiendo en vivo. Pero estás viéndolo. ¿Sí? Entonces estamos en vivo. Ya, entonces, esa es la primera prueba. La primera prueba es que ya sabemos cómo configurarla. La segunda prueba es empezar la clase. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora con todas las limitaciones que tenemos es tratar de ver cómo hacer la clase y optimizar todos los tiempos, la forma en cómo podemos interactuar, ¿ya? Porque para las siguientes clases utilizar la computadora o la herramienta de Zoom a veces va a ser limitado por el hecho de que no siempre vamos a poder interactuar, el Zoom nos da muy poco tiempo, además acá directamente puedes hacer tus comentarios o qué sé yo, alguna cosa que se te ocurra, lo envías, ¿no? O sea, hay diferentes formas. En Zoom, estar pegado a una computadora y tener las herramientas disponibles en este momento se complica, porque a veces, por ejemplo, quieres escribir algo que más fácil te resulta escribirlo a mano y no se puede. Y muchas veces interactuar de esa manera resulta mucho mejor. Así que por esa razón vamos a implementar este tipo de transmisión. Lo que vamos ahora es una prueba, ¿ya? Vamos a ver si va funcionando, en qué podemos mejorar y tus comentarios van a ser muy importantes porque con esos comentarios nosotros vamos a poder ver qué podemos avanzar. Hay muchos casos en donde nosotros no solamente vemos teoría, sino también vemos cálculos matemáticos. Entonces, estar tipeando los cálculos matemáticos en la computadora complica mucho, hace perder el tiempo y el tiempo es bastante limitado en la plataforma del Zoom. Posiblemente aquí en esta plataforma también va a ser complicado, pero posiblemente teniendo una pizarra a la mano vamos a poder trabajar. Entonces me voy a ayudar mucho de Camila, de Leticia, que están aquí, que van a poder ayudarme a moderar la clase y si tienen comentarios, cosas en las que se pueda mejorar, pues lo hacemos, es justamente la idea, ¿ya? El tema que vamos a probar va a ser el tema de enlace químico. El enlace químico nosotros ya lo hemos avanzado hacia adelante. En las clases que tenemos programadas en Zoom, este tema todavía no lo hemos tocado, pero un dolor de cabeza que se viene antes de llegar al tema es justamente saber, oye, ¿cómo voy a asumir este tema cuando lo veamos en la clase del Zoom? Porque requiere de mucha visión, de mucho cálculo, de mucho, vamos a decirle, de mucho tema teórico. Así que la idea es tratar de verlo de esta forma. Así que, bueno, nos vamos al mapa, ¿ya? Nosotros habíamos visto dos tipos de moléculas, ustedes recuerdan, ¿cierto? Una de las moléculas las más sencillas de formar y otra las moléculas que eran las moléculas relativamente más complejas y que no estaban en el grupo número 1, ¿sí? Las moléculas más sencillas de formar eran las moléculas del tipo ABN. ¿Y qué era una molécula del tipo ABN? Una molécula en donde A es el átomo central que podía ser cualquier átomo, lo habíamos dicho, y otra molécula y otro átomo era el átomo enlazante. Habíamos comentado que el átomo central puede ser cualquier átomo, pero no podía ser, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno nunca podía ser un átomo central. Siempre cogía un átomo central y luego del átomo central yo colocaba alrededor a los átomos enlazantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para poder guiarnos aquí, lo que debemos tener a mano es una tabla periódica. ¿Tienes tu tabla periódica a la mano? ¿Sí? No, tu tabla periódica. Necesito tu tabla periódica. ¿Por qué? Porque no quiero que estés mirando para el otro lado y me digas, oye, este elemento se encuentra acá o este elemento se encuentra acá. Necesito que me des respuestas rápidas para también avanzar rápidamente. 1, 2, 3. Es en serio, la cámara engorda, no me veo así en realidad. Estoy un poquito más gordito. ¿Ya? ¿Encontraste tu tabla periódica? ¿No? No son fallas de origen, soy yo. Ay, debieron haber pegado una tabla periódica en su cuaderno. ¿Sí?
Entonces debe estar ahí. ¿Ya? ¿La tienen? Esas son cosas que, por ejemplo, debemos mejorar, ¿no? Cuando hagamos el tema de enlace químico, ustedes deben tener a la mano todas las herramientas, haber leído la teoría, tener su tabla periódica en la mano, porque esa va a ser la única manera que van a aprender. No es que yo te digo esto se hace y me vas a creer, no, sino tú mismo con tus herramientas, tu tabla periódica, un libro o algo, poder saber dónde está tu tabla periódica. Bueno, creo que voy a desaparecer un par de segundos, ¿ya? Porque requiere una tabla periódica. ¿Qué dice? Carlitos, hola Carlitos, ¿cómo estás? Bueno, desaparezco unos segundos, ¿ya? Por arte de magia, me voy. Y ya regresé, porque justamente nos faltaban las tablas periódicas, ¿ya? Miren, no sé, se ve desde ahí, no se ve desde ahí, no sé dónde estoy por acá, ahí está al revés. Ya, miren, estas tablas periódicas son tablas periódicas que ustedes deben tener. Una tabla periódica lo más simple, no hay ningún problema, ¿ya? La idea es que ustedes puedan identificar dónde se encuentran los elementos químicos rápidamente, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Camila y Leticia van a ser nuestra audiencia y vamos a ver cómo va avanzando y si verdaderamente aprendieron algo de lo que nosotros ya avanzamos anteriormente, ¿ya? Entonces, empecemos. Dijimos que para formar las primeras moléculas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un átomo central, ¿ya? El átomo central puede ser cualquier elemento que forma enlaces covalentes, pero este elemento nunca puede ser ¿qué? ¿Quién no puede ser? ¿Quién no puede ser el átomo central? El hidrógeno, ¿correcto? Los átomos enlazantes va a ser cualquier átomo que nosotros tengamos ahí para unirlo al átomo central como un enlazante y lo unimos directamente. Por ejemplo, si nosotros queremos formar a la molécula del tetracloruro de carbono. Muy importante, los átomos enlazantes únicamente van a ser el hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿ya? Muy importante. Hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo. El hidrógeno es el átomo que nosotros conocemos comúnmente, pero el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿qué son? Son átomos, pero son ¿a qué grupo de la tabla pertenecen? Pertenecen al grupo 7, por lo tanto son halógenos, ¿correcto? Son halógenos porque pertenecen al grupo 7 de la tabla periódica. Entonces, para formar a estas moléculas, ¿qué es lo que hacemos? Imaginémonos que yo quiero formar a la molécula del tetracloruro de carbono, C-cloro-4. Entonces, para formar a la molécula del tetracloruro de carbono, lo que vas a hacer es primero emplear al átomo central. ¿Quién va a ser el átomo central en este caso? El carbono. Y vas a colocar a los átomos enlazantes alrededor. Por ejemplo, vas a tener aquí al cloro, 1, 2, 3 y 4 átomos de cloro. Los colocas directamente, no hay nada del otro mundo. Lo que haces es primero, colocas al átomo de carbono y los átomos enlazantes alrededor. Es lo más sencillo que va a hacer. Luego vas a unir a los átomos por uniones simples. Es directo nada más, ¿ya? Y luego te vas a preguntar, ¿en dónde encuentro yo al átomo central? ¿Quién es el átomo central en este caso? ¿Quién es el átomo central? ¿Quién es el átomo central? El carbono. ¿Y el carbono en qué grupo de la tabla periódica está? En el grupo 4A de la tabla periódica. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia debe tener? Debe tener 4 electrones de valencia. Y cuento sus 4 electrones de valencia. Sería por acá 1, 2, 3 y 4 electrones de valencia, ¿ya? Y cada uno de estos pares, recuerda que se llama par de qué tipo, par enlazante, ¿correcto? Los pares que no se unen directamente se llaman pares solitarios o se llaman pares libres. ¿Cuántos pares enlazantes hay aquí alrededor? ¿Cuántos pares enlazantes hay? 4 pares enlazantes. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4 pares enlazantes. Y los que no están unidos directamente vienen a ser los pares libres, ¿ya? En este caso, el átomo central no tiene pares libres. Entonces diremos, para el caso del átomo de cloro, el cloro, ¿en qué grupo de la tabla está? Cloro, ¿en qué grupo de la tabla está? Rápido, grupo. ¿En qué grupo? ¿Grupo? 7. Entonces debe tener cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. Bueno, como ya tenemos algunas personas que nos están viendo, ¿cuántos tenemos que están viendo? ¿Se puede ver? No, no sabemos, ¿no? Bueno, si sean 2 o 3 no hay ningún problema. El tema es que ya vamos a avanzar mucho más rápido porque tenemos una idea inicial. ¿Ya? Tenemos al carbono como átomo central. ¿El carbono está cumpliendo con el octeto, sí o no? ¿Qué te tienes que preguntar para saber si el carbono cumple con el octeto? Que tenga 8 electrones alrededor de él. Entonces vas a contar por aquí. 2, 4, 6 y 8 electrones. Entonces el carbono cumple con la regla del octeto. Los átomos alrededor siempre van a cumplir con la regla del octeto. Veamos otro caso particular. Imaginémonos que nosotros queremos formar a la molécula del NF3, ¿ya? Chicas, rapidísimo, el nitrógeno, ¿en qué grupo de la tabla está? Rápido, nitrógeno, ¿en qué grupo de la tabla está? Grupo 5A de la tabla periódica. Bueno, si se encuentra en el grupo 5A de la tabla periódica, pregúntate, ¿esta molécula está cumpliendo con este criterio? Sí. Tienes el átomo central, que en este caso es el nitrógeno, y tienes al átomo enlazante, que en este caso es o el hidrógeno, flúor, cloro, bromo o yodo, y en este caso tienes el flúor, ¿de acuerdo? Entonces, para formar la molécula, ¿qué es lo que haces? Colocas al átomo central y colocas a los enlazantes alrededor de él y vas a tener el NF3. Luego vas a juntar o vas a unir mediante uniones simples aquí a los átomos, ¿ya? Y vas a preguntarte en dónde se encuentra el átomo central. ¿En dónde se encuentra el átomo central? ¿En qué grupo de la tabla periódica está? Nitrógeno. ¿En qué grupo? 5. Entonces cuenta sus 5 electrones de valencia, que sería 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia. Ahora pregúntate, ¿el nitrógeno cumple con la regla del octeto, sí o no? ¿Cuántos electrones veo alrededor de él? 2, 4, 6, 8. ¿El nitrógeno está cumpliendo con la regla del octeto, sí o no? Sí. Y luego lo que hacemos es únicamente a los átomos enlazantes le agregamos sus pares electrónicos libres. Y es bastante directo poder hacer esto de acá. Tengo la pregunta, si te dicen el nitrógeno o el átomo central, ¿cuántos pares libres tiene? El átomo central, ¿cuántos pares libres tiene? Aquí, el átomo central, ¿cuántos pares libres tiene? 3. No. ¿Cuántos pares libres tiene? 2. 1. Un par libre. El átomo central tiene un par libre. ¿Cuántos átomos o cuántos pares enlazantes tiene? ¿Cuántos pares enlazantes hay? 3. 3 pares enlazantes. 1, 2, 3 y 3 pares enlazantes. A los pares libres también, ¿qué otro nombre se les da? ¿Pares solitarios o pares no enlazantes? Entonces retomemos, ya es importante. Los pares libres, ¿qué otro nombre tienen? Pares solitarios o pares no enlazantes. Y los que están enlazados obviamente se llaman pares enlazantes. Pregunta, ¿el nitrógeno está cumpliendo con la regla del octeto, sí o no? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque tiene 2, 4, 6 y 8 electrones alrededor. Punto importante que hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay átomos que por predeterminado no cumplen con la regla del octeto. ¿Qué átomos por determinado no cumplen la regla del octeto? Lo hace el berilio, lo hace el boro, lo hace el aluminio y lo hace el berilio, boro y aluminio. Consideremos estos inicialmente. El berilio es estable únicamente con 4 electrones. Con 4 electrones logra la estabilidad. El boro logra la estabilidad con 6 electrones y el aluminio también logra la estabilidad con 6 electrones. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces en el examen de admisión o en las preguntas se basan en esto y te dicen ¿el átomo central cumple o no cumple con la regla del octeto? Entonces, para averiguarlo, lo que tú haces es dibujar las moléculas de este tipo. Ejemplo, si yo te digo, quiero saber cuál es la molécula del BH2, que sería del dihidruro de berilio. Pregúntate, el berilio, ¿en qué grupo de la tabla está? Berilio, ¿en qué grupo de la tabla? Rapidito, berilio, ¿en qué grupo? Grupo 2 de la tabla periódica. Entonces, el berilio está en el grupo 2 de la tabla periódica. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 2 electrones de valencia. Entonces, cuando yo quiera dibujar esta molécula, ¿qué es lo que haces? La forma es el átomo central, que sería el berilio, y los 2 átomos de hidrógeno alrededor de él, que sería por aquí 1 y 2 átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pregunta,
El berilio, ¿cuántos electrones de valencia debe tener? Berilio, ¿cuántos electrones de valencia debe tener? 2. ¿Por qué? Porque se lo encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica. Por lo tanto, vas a colocar aquí 1 y 2 electrones de valencia, ¿ya? El hidrógeno también se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica, pero acuérdate que el hidrógeno es estable únicamente con 2 electrones, y teniendo 2 electrones sí se parece a un gas noble, ¿cierto? ¿Qué gas noble se parece al hidrógeno con 2 electrones? El helio, claro, porque el helio del grupo de gases nobles solamente logra estabilidad con 2 electrones. Por lo tanto, esta sería la molécula del BH2, ¿ya? Ahora, te hago la pregunta, ¿ya? Te hago la pregunta. ¿El berilio está cumpliendo con la regla del octeto, sí o no? No. ¿Por qué no está cumpliendo con la regla del octeto? Porque tiene ¿cuántos electrones alrededor? 4 electrones, ¿correcto? Y la regla del octeto, con la regla del octeto yo esperaría de que tenga 8 electrones alrededor, no 4 electrones alrededor. Pero igual el berilio logró estabilidad, ¿ya? Entonces, para esto, analicemos. Él va a tener algo que nosotros conocemos con el nombre de octeto incompleto, ¿ya? Ahora, vayamos al siguiente caso. Imagínate que yo te digo, quiero formar a la molécula del trifluoruro de boro. Rapidito, busca el boro. ¿En qué grupo de la tabla está? El boro. ¿En qué grupo de la tabla? Rapidito. Grupo 3 de la tabla periódica. Entonces tienes al boro que se encuentra en el grupo 3A de la tabla periódica. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia debe tener el boro? ¿Cuántos electrones de valencia? 3 electrones de valencia. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Dibujamos al boro como átomo central, ¿ya? Y dibujamos a los 3 átomos de flúor alrededor. Sería 1, 2 y 3 átomos de flúor. Y lo hacemos de esta manera. Flúor por acá y flúor por acá, ¿ya? Entonces, la consulta es, si el boro se encuentra en el grupo 3A de la tabla periódica, entonces vas a tener 1, 2 y 3 electrones alrededor de él, ¿cierto? La pregunta es, ¿el boro está cumpliendo con la regla del octeto? No, no está cumpliendo con la regla del octeto. ¿Por qué? Porque tiene 2, 4 y 6 electrones alrededor de él. ¿El boro forma parte del grupo que yo debo tener en cuenta? Sí. ¿Quiénes está? El berilio, el boro y el aluminio. El boro es únicamente estable con 6 electrones. ¿Ya ha logrado esos 6 electrones, sí o no? Sí, tiene 2, 4 y 6 electrones. Y de antemano ya sabemos que el flúor está cumpliendo con su regla de 8 electrones. Así que por los átomos enlazantes no me debo preocupar. Nuevamente y retomando, ¿ya? Leticia, ¿hay pares enlazantes acá, sí o no? ¿Hay pares enlazantes, sí o no? Sí. Sí. ¿Cuántos pares enlazantes hay aquí? 3 pares enlazantes. Camila, ¿hay pares solitarios? ¿Sí o no? No. Pregunta, ¿el boro está cumpliendo con la regla del octeto? ¿Sí o no? No está cumpliendo con la regla del octeto. Como tiene 8 electrones, como tiene 6 electrones alrededor de él, entonces no podemos afirmar que cumpla con la regla del octeto. Más bien, por el contrario, diremos que él tiene un octeto incompleto. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto 2 casos, ¿ya? El primer caso en el cual el tetracloruro de carbono está cumpliendo el átomo central con la regla del octeto. El caso en el que el trifluoruro de nitrógeno, el átomo central, cumple con la regla del octeto. En los otros 2 casos estamos viendo que el átomo central no está cumpliendo con la regla del octeto, pero igual seguimos la misma lógica. ¿Cuál es la lógica que tenemos acá? Para moléculas de este tipo, dibujamos al átomo central sin preocuparnos. Dibujas al átomo central sin preocuparte. Y luego colocas a los átomos enlazantes alrededor de él. Y luego, identificando el grupo al cual pertenece el elemento en la tabla periódica, tú puedes saber si la especie cumple o no cumple con la regla del octeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos al tercer caso que puedes encontrar tú acá. En el primer caso, el átomo central cumple con la regla del octeto, ¿ya? En el segundo caso, el átomo central no cumple con la regla del octeto, pero tiene menos de 8 electrones, ¿ya? Vamos ahora al tercer caso. El tercer caso, que es menos común, pero suele venir en las preguntas de examen de admisión, es cuando tienes algo que se llama el octeto expandido. O sea, cuando la especie logra tener más de 8 electrones en su último nivel de energía, o en su capa de valencia. Por ejemplo,
Imaginémonos que nosotros tenemos a esta molécula, el P-cloro 5, que es bastante común en exámenes de admisión del tipo 1, pentacloruro de fósforo. ¿Ya? Si nosotros tenemos a esta molécula, el pentacloruro de fósforo, primero averigua el fósforo en qué grupo de la tabla está. ¿Fósforo en qué grupo? Grupo 5A de la tabla periódica. Entonces vas a colocar, el fósforo pertenece al grupo 5A de la tabla periódica. Si está en el grupo 5 de la tabla periódica, ¿qué vas a hacer? Vas a dibujar al fósforo aquí y preguntarte, ¿el fósforo cuántos electrones de valencia tiene? 5, porque está en el grupo 5 de la tabla periódica. Y vas a dibujar los 5 átomos de cloro alrededor. 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de cloro. ¿Y qué me dice la regla? Únelos, ¿ya? Unimos a los átomos. Entonces sería por aquí. Igual, 1, 2, sería por acá, 3, por aquí, 4 y por acá, 5 uniones. Estas 5 uniones, el nombre correcto, ¿cuál debe ser? ¿Pares? ¿De qué tipo? Pares enlazantes. Entonces, ¿cuántos pares enlazantes voy a encontrar ahí? 5, ¿ya? Y el fósforo, acuérdate que tiene 5 electrones de valencia, y esos 5 electrones de valencia son los que yo debería visualizar acá. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia, ¿ya? Y obviamente cada átomo de cloro mantiene sus 8 electrones como debemos esperar, ¿ya? Ahí está, 8 electrones, lo dibujas por acá, titín, y ya no habría problema. Ahora, el punto importante, ¿ya? Algo que es muy, muy importante. El fósforo, ¿cuántos electrones tiene alrededor de él en su capa de valencia? El fósforo. ¿Cuántos? No. ¿Cuántos electrones tiene su capa de valencia? No le he preguntado por los electrones de valencia. Electrones de valencia sí tiene 5. Lo que te estoy preguntando es ¿cuántos electrones tiene su capa de valencia? 10. Y por octeto yo debería esperar que eso no sean 10 electrones, sino debería esperar que sean ¿cuántos? 8 electrones. Entonces he superado la cantidad de electrones que debería tener. Cuando tienes este caso, se conoce con el nombre de octeto expandido. ¿Ya? Octeto expandido. Y esto normalmente va a pasar para átomos en los cuales el átomo central se encuentra después del tercer periodo de la tabla periódica, o en el tercer periodo o por debajo del tercer periodo de la tabla periódica. Por ejemplo, pasa para el fósforo, ¿por qué? Porque el fósforo se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica. Pero esta misma molécula yo no la puedo esperar, por ejemplo, para un átomo similar del segundo periodo. Ejemplo, existe el P-cloro 5, pero no existe el N-cloro 5. ¿Ya? Es muy importante. Existe el P-cloro 5, pero no existe el N-cloro 5. ¿Y por qué tendrían que parecerse? Bueno, yo te digo, fíjate en tu tabla periódica. ¿Qué tienen en particular el nitrógeno y el fósforo? ¿Qué tienen en particular el nitrógeno y el fósforo? Son del mismo grupo de la tabla periódica. Y si están en el mismo grupo de la tabla periódica, entonces lo que debo esperar es que deban tener propiedades similares. Por lo tanto, deberían ellos formar el mismo tipo de moléculas. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque en este caso el nitrógeno se encuentra en el periodo número 2, mientras que el fósforo se encuentra en el grupo 3. Con el que tenemos a Malote también acá que está queriendo escuchar clases pet friendly. Este grupo de estudio. Bueno, entonces, continuando, él tiene octeto expandido, ¿ya? Si nosotros queremos formar a esta molécula, llámalote, si queremos formar a esta molécula, ¿qué es lo que podemos afirmar? El SF4. Primero, el azufre, ¿en qué grupo de la tabla está? Grupo 6 de la tabla periódica. Entonces, el azufre se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica. ¿Ya? Ahora, si el azufre se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica, esta molécula debemos fijarnos si cumple con el criterio que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Esta molécula cumple con ese criterio. Me disculpo un momento porque Malote está medio... Ay, ya. Deja de hacer ruido, por favor. Bueno, volvimos. Temas de cosas en directo. El SF4. El azufre se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica, ¿cierto? ¿Sí? Grupo 6 de la tabla periódica, ¿cómo se llama?
A los del grupo 7 se les llama halógenos, a los del grupo 6 se les llama anfígenos o calcógenos, ¿correcto? Bueno, entonces, siendo así, dibujo yo al azufre como átomo central. ¿Y qué debo hacer? La regla me dice los 4 flúors alrededor de él, ¿cierto? Entonces sería por aquí 1, 2, 3 y 4 átomos de flúor. Entonces directamente viene por acá el flúor, viene por acá el flúor, viene por acá el flúor y viene por acá el flúor. El azufre, me dijiste, ¿en qué grupo de la tabla está? 6. En el grupo 6. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia debería tener el azufre? 6. Entonces dibujamos sus 6 electrones de valencia. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia. Y el flúor obviamente va a estar cumpliendo con la regla del octeto, ¿sí? Por eso dibujo todos sus electrones o todos sus pares electrónicos alrededor y es lo que yo debería ver. ¿Ya? Tan, 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 por acá. ¿Ya? Pregunta. ¿Hay pares enlazantes? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos pares enlazantes hay en total? 4 pares enlazantes. ¿Hay pares solitarios? Sí. ¿Cuántos pares solitarios hay? 1. A ellos también se les llama pares solitarios, pares no enlazantes o pares libres. Pares libres, pares solitarios o pares no enlazantes. ¿Ya? Pregunta, el azufre, ¿cuántos electrones tiene en su capa de valencia? ¿Cuántos electrones tiene en su capa de valencia? 6. No. ¿Cuántos electrones tiene en su capa de valencia? Yo no te he preguntado cuántos electrones de valencia tiene, nuevamente. ¿Cuántos electrones tiene en su capa de valencia? 10. 2, 4, 6, 8 y 10 electrones. ¿Cumple con la regla del octeto o no cumple con la regla del octeto? No cumple con la regla del octeto. Ha superado los 8 electrones, ¿cierto? Entonces, como ha superado los 8 electrones, a esto de acá se le va a llamar octeto expandido. ¿Ya? A él se le va a llamar octeto expandido. Entonces, analizando los 3 tipos de moléculas que nosotros tenemos, ¿ya? Hasta aquí hemos visto solamente el primer caso, ojo, solamente hemos visto el primer caso y el más simple de cómo formar moléculas. El primer caso es cuando yo tengo a un átomo central, ¿ya? A una molécula de tipo ABN, donde el átomo central puede ser cualquiera. Te dije, ¿quién no puede ser átomo central? Nunca puede ser átomo central. El hidrógeno no puede ser átomo central. Los enlazantes pueden ser el hidrógeno o cualquiera de ellos, ¿ya? Ellos vienen a ser flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Flúor, cloro, bromo, yodo. ¿En qué grupo de la tabla están? Halógenos, o sea, están en el grupo 7 de la tabla periódica, son halógenos. Esto se cumple para ellos. El átomo enlazante deben ser los halógenos. ¿Qué es lo que hace? Pones al átomo central, identificas en qué grupo se encuentra de la tabla periódica, colocas a los enlazantes alrededor de él y luego verificas si la especie cumple o no cumple con el octeto. Pregunto, acá, ¿la especie cumple con el octeto, sí o no? Leticia, ¿cumple o no cumple con el octeto? Sí, tiene 2, 4, 6 y 8 electrones alrededor. Camila, para esta especie, el nitrógeno, ¿cumple o no cumple con el octeto? ¿Sí o no? Sí, pero particularmente, ¿qué podemos decir? Que hay pares enlazantes y hay pares solitarios, ¿de acuerdo? Pares enlazantes, ¿cuántos pares enlazantes hay ahí? Pares enlazantes, 3. ¿Hay pares solitarios? Sí hay pares solitarios. ¿Cuántos pares solitarios? Un par solitario. Al par solitario, ¿qué otro nombre se le da? Par libre o par no enlazante, ¿de acuerdo? Primer grupo. Segundo grupo, el grupo en el cual el átomo central puede ser el berilio, el boro o el aluminio. Estas especies no son o logran estabilidad con menos de 8 electrones. El berilio logra estabilidad ¿con cuánto? Con 4. El boro con 6 y el aluminio con 6 electrones. Haces lo mismo que en el caso anterior. Colocas al átomo central y a los enlazantes alrededor. Si yo coloco el berilio, coloco los 2 átomos de hidrógeno por acá, ¿ya? Pero el berilio solamente tiene 2 electrones de valencia, por lo tanto logra estabilidad con 4 electrones en su capa de valencia. Tiene menos de 8 electrones, se llama octeto incompleto. Lo mismo ocurre con el flúor. Ahora, un punto muy importante.
Las especies que van a formar este tipo de sustancias típicamente son aquellas en donde los átomos enlazantes son muy electronegativos, caso del flúor. Por eso ya estudiamos el tema de la electronegatividad. ¿Qué era la electronegatividad? La facilidad que tiene un átomo para atraer, ¿qué cosa? Electrones cuando forma un enlace químico. Y particularmente el átomo más electronegativo, ¿quién es? ¿Quién es el elemento más electronegativo en la tabla periódica? ¿Quién es el elemento más electronegativo en la tabla periódica? El flúor. El flúor es el elemento más electronegativo en la tabla periódica. Entonces yo debo esperar que estas moléculas, que son hasta cierto punto especiales, se formen con átomos muy electronegativos, como por ejemplo en el caso del flúor. ¿De acuerdo? Ahora, el otro grupo, ¿ya? El primer grupo es donde sí cumple con el octeto. El segundo grupo es donde hay menos de 8 electrones en la capa de valencia. Y el tercer grupo va a ser aquel en donde se superan los 8 electrones. Y se superan los 8 electrones, hablamos que esto es un octeto expandido. Ejemplo, tenemos al P-cloro 5, pentacloruro del fósforo, o al tetrafluoruro de azufre. Dijimos que esto va a ocurrir típicamente para átomos que se encuentran, o para elementos que se encuentran en qué periodo de la tabla periódica. ¿En qué periodo de la tabla periódica? No grupo de la tabla periódica. Periodo 3 en adelante. Los del periodo 2 en adelante normalmente no van a expandir su capa de valencia, pero los del tercer periodo en adelante sí tienen la posibilidad de expandir su capa de valencia. En este caso, si yo coloco al P-cloro 5, pentacloruro de fósforo, coloco al fósforo a los átomos de cloro alrededor y verifico el fósforo. ¿Cumple o no cumple con el octeto? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el fósforo, Camila? Rapidito. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 5. Pero aquí en su capa de valencia, Leticia, ¿cuántos electrones voy a encontrar en su capa de valencia? 10. Tengo 2, 4, 6, 8 y 10. Lo que significa que él ha expandido su octeto o expandido su capa de valencia, porque yo debería esperar que tenga solamente 8 electrones, pero en realidad tiene 10. ¿De acuerdo? Ocurre lo mismo con el SF4, ¿ya? El azufre, como átomo central, tiene 6 electrones de valencia. Pero aquí en particular, Leticia, ¿cuántos electrones tiene en su capa de valencia? ¿Cuántos electrones tiene en su capa de valencia? 10. ¿Ya? ¿Hay pares libres o no hay pares libres? Sí. ¿A los pares libres qué otro nombre recibe? ¿Pares? Solitarios o pares no enlazantes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar aquí y particularmente esta especie ha incrementado sus electrones de valencia. Entonces, esto ha sido la primera prueba. Espero que haya salido bien. Esperamos sus comentarios acá en donde se ponen los comentarios, pues es la primera vez que hacemos esto. Y verificar qué cosas pueden mejorar, qué cosas no pueden mejorar, porque en adelante vamos a tratar de que las clases sean combinadas con algo de Zoom o combinadas con algo de pizarra, sobre todo para cuando tengamos que hacer temas teóricos, prácticos, en donde haya que hacer cálculos con una calculadora, para la redundancia, o de repente utilizar material adicional rápido como tabla periódica o un libro. ¿Sí? Bueno, esperamos sus comentarios, que todos serán muy bienvenidos. Nos vemos.